estamos viendo cómo efectivamente el gobierno de Pedro Sánchez está utilizando la política migratoria para intentar manipular los resultados electorales. Como los españoles no me votan, están perdiendo la batalla de las ideas en ese ámbito, en el ámbito tecnológico. Ahora las elecciones ya no se ganan como se ganaban antes, controlando 4 periódicos, 3 televisiones y un par de radios. ¿Qué tiene que pasar en España para que Pedro Sánchez convoque a elecciones? Pues, ¿qué no tiene que pasar? El hecho de que el gobierno de Pedro Sánchez haya llegado al poder bajo la bandera de la limpieza democrática, de limpiar las instituciones de corrupción, y sin embargo estamos ante el gobierno más corrupto, más sucio de toda la democracia española. Esto es lo mismo que pasaba en Italia con la mafia. Colaboren con la justicia. Y si Julito canta la traviata, Zapatero no tiene salvación. Que no solo es el caso Plus Ultra. Es que eso es la punta del iceberg. No creen en la libertad de prensa, no creen en la libertad de expresión, pero bueno, es que en general el socialismo no cree en la libertad. El socialismo fue nefasto en lo económico, fue nefasto en lo social, fue nefasto en lo cultural. Y basándome en su libro, asesinó a más de 100 millones de personas. ¿Por qué la gente sigue votando al socialismo? Esta es la gran incógnita. Bienvenidos a The Bridge, bienvenidos al 8º episodio de esta primera temporada. Hoy nos acompaña Manuel Llamas. Manuel es licenciado en Ciencias Políticas, con formación en Periodismo y formación en Economía en la Escuela Austríaca. Es director del Instituto Juan de Mariana, colaborador analista político del Grupo Libertad Digital y miembro de la Junta Directiva del think tank Atenea. Y hoy nos viene a contar por qué el socialismo es la ruina de España. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Matías? Un auténtico placer. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos por dedicarnos este hueco en The Bridge y es un placer tenerte aquí. Encantado. Manuel, esta misma semana se conoció sorprendentemente la sentencia al exministro Ábalos y se conoció también la sentencia, lo que es a Koldo, a 24 y 19 años de prisión. Adicionalmente, recientemente, el expresidente Zapatero ha sido imputado por el caso de corrupción de Plus Ultra. Y también nos encontramos con casos de imputaciones de personas muy llegadas a Pedro Sánchez, que es el caso de Begoña Gómez, que es su mujer, por temas de tráfico de influencias, y su hermano, que ya de hecho ha sido juzgado a la espera de la vista de la sentencia. Y por lo tanto, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué tiene que pasar en España para que Pedro Sánchez convoque a elecciones? Pues muy buena pregunta. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué no tiene que pasar? Es que ya ha pasado de todo. En cualquier país medianamente serio, el presidente del gobierno habría dimitido hace ya pues 2 años, cuando resultó imputada su mujer. Eso es algo inédito. Estamos en un país en el que suceden cosas históricas día sí, día también. Como por ejemplo que se impute a la mujer del presidente, al hermano del presidente, el primer expresidente que resulta imputado, el primer ministro de un gobierno en activo que resulta condenado, porque ha habido otros 4 ministros que han resultado condenados, pero después de que el gobierno en cuestión al que perteneció hubiera terminado su periplo. En este caso, el presidente del gobierno que nombró a ese ministro sigue en el poder. Por lo tanto, estamos ante una auténtica anomalía. ¿Qué es lo que tiene que pasar? A ver, Pedro Sánchez no va a convocar elecciones, no va a adelantar las elecciones generales, va a intentar aguantar lo máximo posible. En los últimos tiempos avanza o deja caer que podría adelantar las elecciones a los primeros meses del año 2027 para no hacerlo coincidir con las elecciones locales y autonómicas del mes de mayo. Pero yo creo que eso se ha salido de un contexto, es decir, eso es algo que han avanzado algunos periodistas, pero que en ningún caso ha señalado el presidente del gobierno. ¿Por qué va a adelantar las elecciones a los primeros meses del año 2027? Muy posiblemente esperaría hasta el último segundo, hasta otoño del 2027, para convocar elecciones. Y algunos incluso piensan, bueno, ¿y qué pasa si Pedro Sánchez no convoca? Bueno, eso ya es algo impensable. Lo que sí es cierto es que tarde o temprano estará obligado a convocar elecciones. Él lo que está esperando es a intentar modificar el censo electoral por la puerta de atrás a través de la ley de nietos, que permite obtener nacionalidad a los nietos de migrantes españoles, muchos de ellos
que viven en Hispanoamérica que no han visitado, no han pisado España en su vida y que van a poder votar en las elecciones generales en cuanto tengan la posibilidad. Está intentando dar un pucherazo por la puerta de atrás, modificando el censo. Estamos ante una situación anómala y tremendamente preocupante, porque España se ha enfrentado a lo largo de 50 años de democracia a 2 intentos de golpe de Estado. El primero en el año, con la entrada de Tejero, Guardia Civil, a principios de los años 80, el segundo en el año 2017 por parte de los separatistas catalanes, pero eran golpes de Estado que venían de fuera, que venían del exterior. En este caso estamos ante un autogolpe de Estado y ese es el más peligroso, porque se está llevando a cabo desde el Palacio de la Moncloa. Y ese es el más peligroso porque es el quien realmente detenta el poder. Pero Manuel, estaría bien recordarle también a la población cuál era la bandera o el estandarte de Pedro Sánchez para llegar al gobierno. Bueno, ellos llegaron al gobierno en el año 2018 con la promesa de limpiar las instituciones de corrupción, de montar una moción de censura al gobierno de Mariano Rajoy por una sentencia relacionada con el caso Gürtel, en el que el juez encargado de esa sentencia metió con calzador una frase en la que de alguna forma culpaba al Partido Popular de la existencia de una caja B de la que se había beneficiado. Pero luego esa frase tuvo que ser eliminada por parte del Tribunal Supremo. Fue recurrido y esa frase se eliminó de la sentencia. Pero bueno, fue la excusa que utilizó Pedro Sánchez para llegar al poder con el apoyo de los separatistas. Ahora se está viendo cuál era la factura de ese apoyo. Por parte de Junts, los 7 votos de Junts a cambio de una amnistía que vulnera el Estado de Derecho, que vulnera la igualdad ante la ley, que es absolutamente inconstitucional, y al PNV, a Bildu a cambio de soltar a los etarras con condenas de cientos, miles de años a sus espaldas por asesinatos terribles, y al PNV, pues se está viendo que ahora, o casualidad, parece ser que también está medio implicado en esa trama cloaquera de corruptelas, porque han tenido reuniones con miembros de la cloaca como Leire, etcétera, para poder rescatar una empresa vasca como Tubos Reunidos. Es decir, todo tiene un precio y esto ha sido un gran engaño, el hecho de que el gobierno de Pedro Sánchez haya llegado al poder bajo la bandera de la limpieza democrática, de limpiar las instituciones de corrupción y, sin embargo, en el mismo momento en el que llegó al poder, empezaron con los negocios turbios, empezaron con las ilegalidades, como se ha demostrado por parte del Tribunal Supremo con una sentencia en firme al señor Ábalos, que era la mano derecha de Pedro Sánchez. Estamos ante el gobierno más corrupto, más sucio de toda la democracia española. Bueno, y parece que lo de Cerdán pasó hace 1000 años, pero no nos olvidemos que es un caso reciente. Pero bueno, dicho esto y volviéndonos atrás a lo que viene a ser las últimas elecciones generales que fueron en 2023, el Partido Socialista, junto con el Partido Socialista Catalán, sacaron más de 7 millones de votos en las últimas elecciones generales. Por lo tanto, la siguiente pregunta es, ¿dónde termina la fidelidad ideológica y comienza lo que es una complicidad moral con la corrupción? Esto es muy interesante porque yo creo que más que fidelidad estamos ante un escenario de sectarismo político. Es decir, y yo hago corresponsables a los votantes del Partido Socialista, de los partidos de izquierda, lo que está sucediendo en España. En una dictadura la población no es responsable, porque lógicamente el gobierno tiene, tiene todo el poder en sus manos y lo ejerce de forma violenta. Por lo tanto, en caso de que te opongas, te arriesgas a la cárcel o a la muerte. Pero en el caso del juego democrático, la población es corresponsable de los errores y los fallos que cometa su gobierno. A mí me parece terrible, tremendo, que el PSOE todavía tenga un suelo de 100 y pico diputados con todo lo que está sucediendo, con todo lo que estamos viendo. Porque es que encima no solo es una cuestión de corrupción, es que es una cuestión también de empobrecimiento grave por parte de la población. Estamos en un país en el que sufrimos apagones propios del tercer mundo. Esto no solo sucede en países pobres del tercer mundo, en el África subsahariana, esto de que se vaya la luz en todo el país. Yo recuerdo ese día, a mí me llamaba gente cuando recuperé la conexión, porque estuvimos varias horas a oscuras, sin ni siquiera teléfono móvil. Pero cuando recuperé la conexión, amigos míos que viven en Estados Unidos, dicen, oye, ¿qué ha pasado en España? ¿Pero qué ha sido? ¿Un atentado? ¿Pero esto qué es? ¿Qué ha sucedido? Y yo, no, es mucho peor que un atentado.
Es un Manuel, gobierno socialista. y esto no pasó ni en Argentina, que estamos bastante peor que España. En Sí tenemos Cuba, cortes en determinadas zonas, pero no todo el pero país. no todo el país. No. En Cuba sí sucede habitualmente. Entonces, estamos en un país en el que se va la luz por completo, en un país en el que los trenes descarrilan, que no llegan a su hora, ya es lo normal, nos hemos acostumbrado a lo que es una anomalía. Y sin embargo, el votante socialista sigue confiando en la palabra de Pedro Sánchez a pesar de que les trata como imbéciles, como absolutos idiotas, porque realmente nos toma el pelo. Es una persona que miente más que habla, no dice una verdad ni queriendo. Es decir, miente hasta en sueños, se miente a sí mismo. Es decir, es el hombre más mentiroso que ha conocido la política, ya no a nivel nacional. Yo diría que a nivel internacional, bueno, únicamente comparable con algunos dictadores, pero únicamente en el ámbito democrático, todo lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en España, no tiene parangón y por ello no es extraño que acaparemos los titulares y las portadas de la prensa internacional. Por lo tanto, totalmente corresponsables. Es sorprendente que a día de hoy todavía haya millones de españoles que confíen en Pedro Sánchez. Y esto también tiene un punto moral importante, pero yo creo que el votante de derechas o liberal, conservador, es más exigente con sus dirigentes políticos. Cuando Rajoy ganó por mayoría absoluta, absolutísima, las elecciones del año 2011, cuando traicionó a sus votantes, porque hay que recordar que lo primero que hizo el gobierno de Rajoy, también incumpliendo su palabra, fue subir los impuestos como nunca. Eso le sentó como una patada en el estómago a los votantes del PP. Es que recordemos que la subida del IVA la ha hecho el Partido Popular, no la ha hecho el Partido Al Socialista. 21%. Y lo que hicieron muchos votantes del PP fue, incluso ante el riesgo de que llegara la extrema izquierda con Podemos a la cabeza, fue no votar. Bueno, yo no voto, me niego a votar a este sinvergüenza. Y sin embargo, esto no lo vemos tan claro en el PSOE. A pesar de todo, a pesar de todas las mentiras, de todos los dilates, todavía hay mucho zurdo que sigue creyendo en las bondades de Pedro Sánchez y le sigue aclamando y le sigue prestando su apoyo. Pues enhorabuena porque con respecto a tu libro, porque la verdad que lo he leído y me ha parecido fantástico. De hecho, pensaba y decía, pero este libro tendría que estar en la educación reglamentaria del bachillerato. Ya no digo la universidad. No lo verán nuestros ojos, Matías. No lo verán nuestros ojos. El suyo y el de Iván Espinosa Los Monteros, el de España tiene solución. De hecho, hay bastante similitudes Sí, cuando hablamos de la época dorada de España. Sí. Pero bueno, hablamos, leyendo el libro, el capítulo 4 y 5, que habla sobre de país rico a país pobre y de país pobre a país rico. Hablamos de diferentes tipos de casos, ¿no? Hablamos del caso de Irlanda, hablamos del caso de Corea del Norte, hablamos del caso de Singapur, como economías realmente que han ido a mejor. Otras economías como Argentina y Venezuela, que han abrazado el socialismo, que efectivamente han sido países ricos y han pasado a ser países pobres. Entonces, con todo este contexto, en base a los diferentes capítulos de su libro, si el socialismo fue nefasto en lo económico, fue nefasto en lo social, fue nefasto en lo cultural, y basándome en su libro, asesinó a más de 100 millones de personas. ¿Por qué la gente sigue votando al socialismo? Esta es la gran incógnita. La gran pregunta. Bueno, pues porque, por desgracia, el socialismo se le juzga por sus intenciones y no por sus resultados. Y esto es importante recordarlo. Entonces, el socialismo lo que vende a la población de forma absolutamente maniquea, engañosa, es seguridad. Bueno, tú tranquilo. Aquí estoy yo, papá Estado, para cuidar de ti en caso de que, oye, pues te vaya mal en la vida, acabes en la pobreza, en la miseria, no tengas dinero, tengas una enfermedad, yo voy a cuidar de ti. Y esto forma parte un poco de la psicología humana, ¿no? Porque el ser humano, hay que recordarlo, a pesar de todas las dificultades, Matías, nunca hemos vivido mejor que ahora. Eso es cierto. Hasta hace 2 siglos nos moríamos de hambre, éramos todos miserables, más del 90% de la población mundial, que entonces, antes de la llegada del capitalismo y de las ideas de la libertad, tan solo éramos 1.000 millones de personas sobre la faz de la Tierra. Pues de esos 1.000 millones, más de 900 millones de personas vivían con unos ingresos de subsistencia, es decir, vivían al día. Prácticamente ahora el umbral de la pobreza a nivel internacional se sitúa en ganar menos de $2 al día. Eso es ser pobre de solemnidad. Bueno, pues entonces, antes del año 1800, más del 90% de la población estaba en esa situación. Por lo tanto, a poco que es que no tenías ni para comer. Sin embargo, con las ideas de la libertad ha sucedido exactamente todo lo contrario. Es decir, nunca hemos vivido mejor que ahora. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en el ser humano hay como dos
hay una incertidumbre que que no se puede erradicar, es una incertidumbre permanente. Y el hombre, por naturaleza, tiende a buscar seguridad, por una cuestión de pura supervivencia. Y muchos ingenuos pecan de incautos, por puro desconocimiento, piensan que esa seguridad se la puede ofrecer el Estado. Y eso es lo que vende el socialismo. Sin embargo, cuando se aplica, los resultados son todo lo contrarios a lo que predican. Es decir, en los países socialistas no es que te garanticen la supervivencia, es que todos son pobres, acabas en la miseria. Lo único que garantizan es la pobreza, es la represión, la pérdida de libertades y, en el peor de los casos más extremos como el comunismo, directamente la muerte, el genocidio, en caso de que no comulgues con las ideas de la dictadura popular. Por lo tanto, hay que juzgar a los sistemas políticos, y en este caso a la ideología socialista, no por las intenciones, porque hay un dicho que dice que el camino hacia el infierno está empedrado de buenas intenciones, sino por los resultados. Y los resultados son los que son. Siempre acaba igual, allí donde se aplique: pobreza, represión y muerte. Pero siguen vendiendo, que las intenciones son buenas, o que cuando se aplica no era eso lo que querían aplicar, o que los que lo han aplicado no eran socialistas de verdad. Y una y otra vez el hombre es de los pocos seres vivos que no es que caiga una o dos veces sobre la misma piedra, es que tropieza 8.000 veces sobre la misma piedra. Y ese es el caso del socialismo, por desgracia. Manuel, usted ha hablado de un concepto que se ha puesto de moda en los últimos años, que es papá Estado, y es imposible hablar del papá Estado sin hablar de las paguitas. Sí. Y esto, corríjame si me equivoco, pero se llama clientelismo político, que al final no tiene otro objetivo más allá de ser una maquinaria de compra de votos. A pesar de que estamos en un gobierno democrático, ¿vale? Debería haber limitaciones en cuanto a las votaciones generales de aquellas personas que se benefician de manera directa de ayudas del Estado. Bueno, así fue como nació directamente la democracia liberal, nace con el sufragio censitario. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, que es la democracia más consolidada y una de las más antiguas del planeta, únicamente votaban los propietarios, los que aportaban al bien común. A ver, a día de hoy eso tiene muy poca venta política. Y sería ciertamente complicado revertir un derecho fundamental como es el derecho político al voto. Pero lo que sí es cierto es que hay sistemas en donde, aunque no exista sufragio censitario, lo que sí existe es una fuerte limitación a la hora de conceder nacionalidades, que es lo que te da el derecho político. Yo, por ejemplo, comparto mucho la visión o el enfoque migratorio que existe en países como, por ejemplo, Suiza, donde más del 40% de la población es extranjera, pero no votan todos los extranjeros. Los extranjeros van básicamente a aportar, y el que no aporta se va de vuelta a su país. Es decir, no, ahí no se andan con bromas, ¿no? Sin embargo, en el caso de España, estamos viendo cómo efectivamente el gobierno de Pedro Sánchez está utilizando la política migratoria para intentar manipular los resultados electorales. Como los españoles no me votan, voy a ver si modificando el censo electoral, es decir, modificando quiénes pueden votar, consigo más apoyo. De ahí precisamente la regularización masiva que ha llevado el gobierno de Pedro Sánchez, con más de 1 millón de personas inmigrantes que entraron de forma ilegal en España y que van a tener acceso a la regularización. La regularización es el primer paso para obtener la nacionalidad. A los 2 años, muchos de estos inmigrantes van a poder obtener la nacionalidad española. De momento van a poder votar en las elecciones locales, en las elecciones municipales, pero en 2 años van a poder obtener la nacionalidad. Y luego está lo que comentábamos antes de la ley de nietos, que va a permitir obtener la nacionalidad a 2,6 millones de personas que en muchos casos no es que hayan nacido en España, es que ni siquiera conocen España, es que no han pisado España y aún así van a tener derecho a voto. Por lo tanto, yo creo que la solución es otra. Yo creo que la solución es restringir de forma clara, contundente, la obtención de nacionalidad. ¿Usted puede obtener la nacionalidad española? Sí, pero bajo una serie de condiciones muy estrictas. Como por ejemplo sucede en Suiza. En Suiza, después de 10, 15, 20 años residiendo en el país, puedes optar a la nacionalidad, pero tienes que demostrar que no has cometido ningún delito. Tienes que demostrar que incluso eres buen vecino. Le piden un informe a tus vecinos para ver si eres un buen vecino. El haber aportado a la sociedad. Y entonces estudian tu solicitud y ven si te conceden o no la nacionalidad.
Algo similar sucede en Andorra, por ejemplo. 20 años tienes que estar residiendo allí para poder optar a la nacionalidad. Aquí se regala la nacionalidad con fines puramente electoralistas. Esto es un punto. Y luego, el de las paguitas. Eso tiene muy fácil solución. Hay que eliminarlas. Hay que erradicar todos y cada uno de los subsidios que está concediendo el gobierno, porque es absolutamente injusto, absolutamente inmoral y absolutamente demencial que haya cientos de miles de personas que pudiendo trabajar, porque no están enfermos ni están incapacitados, no trabajan. Y no trabajan porque reciben un subsidio. Y al mismo tiempo estamos en un país en el que hay muchos sectores donde falta mano de obra. Hay muchos puestos que quedan vacantes porque no encuentran trabajadores. Claro, yo de esta situación en ningún caso culpo a los beneficiarios, porque la gente no es tonta. Si le ofreces un incentivo perverso, es muy posible que lo aprovechen. ¿Por qué hay tanta gente que pudiendo trabajar no trabaja? Hombre, porque cobra 1.000 euros al mes sin hacer nada. Y la alternativa es cobrar 1.500, a lo mejor de camarero en un restaurante, trabajando 40 horas a la semana. Pues la gente no es imbécil, entonces se queda con la paguita. ¿De quién es la responsabilidad? La responsabilidad es de los políticos. Hay que eliminar por completo las paguitas, las prestaciones que son simplemente, como bien has comentado, para comprar votos. Única y exclusivamente, porque eso lo utiliza el político de turno para yo te concedo la paguita y a cambio tú me das el voto, porque si no va a venir el otro y te la va a quitar. Pues no, hay que acabar con esa red clientelar que, por cierto, supone, aparte de ser realmente injusto, supone un lastre muy importante para el sector productivo de la sociedad, porque hay una parte que trabaja, que aporta y que, sin embargo, el Estado le roba la mitad de lo que gana para luego regalarlo en forma de prestaciones, subsidios o paguitas de todo tipo a gente que no hace absolutamente nada. Eso es tremendamente inmoral y muy perjudicial para la sociedad. Y estamos hablando, Manuel, de democracia. Y mi pregunta es si realmente estamos en una democracia plena, teniendo en cuenta que tanto el Poder Ejecutivo como miembros del Gobierno tienen cada vez más injerencias en instituciones públicas, como puede ser, no sé, la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial o inclusive en Televisión Española. ¿Estamos realmente en una democracia plena? No. Ya somos una democracia defectuosa, somos una democracia de segunda. Hay un índice, hay un indicador mundial que mide la salud democrática de los países. Lo realiza la revista The Economist, que es una de las más prestigiosas del mundo, una revista de información política y económica. Bueno, este índice sobre la democracia, apenas hay 30 países, de casi 200 que hay en el mundo, 30 países que se consideran democracias plenas. España, hasta hace poco, formaba parte de ese privilegiado grupo de países con democracia plena. Ahora ya no estamos en esa liga, jugamos en segunda división, somos una democracia defectuosa que se está manteniendo con alfileres, porque los únicos resortes que ahora mismo todavía mantienen el Estado de Derecho en pie son el rey, que se mantiene de momento al frente de una monarquía parlamentaria, la justicia independiente, algunos jueces que hacen su trabajo y lo hacen extraordinariamente bien, algunos organismos como la UCO o la Policía Nacional que están al servicio de los jueces, cuyas investigaciones dependen de los jueces y no dependen de los comisarios políticos que nombra el gobierno, y por último la prensa libre. Y cuando hablo de prensa libre me refiero a parte de la prensa, porque hay prensa que no es libre, que es una prensa que yo no considero que sea prensa. Bueno, es prensa, pero es prensa del régimen. El Granma, el único periódico que existe en Cuba, es prensa, pero es el único periódico, no hay más. Es la prensa oficial. Bueno, pues aquí también tenemos prensa oficial. Estos son las instituciones que a día de hoy mantienen en pie el Estado de Derecho. Y es una muy buena señal que el hermano del presidente haya sido juzgado, que la mujer del presidente vaya a ser juzgada también, que el exsecretario de organización, la mano derecha de Sánchez, haya sido condenado, que la otra mano derecha también vaya a ser juzgada, como es el caso de Santos Cerdán, porque eso es muestra inequívoca de que las instituciones, a pesar de todo, funcionan, pero funcionan cada vez con más dificultad. Y lo que pretendía Pedro Sánchez, cuando anunció esos famosos 5 días de reflexión, lo que pretendía fue organizar un plan para acabar con lo poco de democracia que todavía queda en España.
Porque lo que anunció Pedro Sánchez después de esos días de reflexión fue que todo era fruto de una conspiración judeo-masónica, que él y su familia eran víctimas de la fachosfera, del fascismo imperante y que, por lo tanto, él iba a combatir eso. Y para eso, el PSOE montó las cloacas. Es decir, una presunta organización criminal para acabar con las investigaciones sobre la corrupción del Partido Socialista, intentando chantajear, extorsionar y comprar a testigos, guardias civiles, Policía Nacional, jueces y fiscales. Estamos ante un intento de golpe de Estado desde el propio Estado. Y en relación a lo que comentas, porque estamos hablando al final que en una democracia se tienen que garantizar determinados derechos, como la libertad de expresión, que hoy difícilmente podemos decir o garantizar que España es un país donde se garantiza la libertad de expresión. Por poner algunos ejemplos, dos ejemplos muy cercanos. Recientemente el gobierno lanzó la plataforma Odio con H, con el objetivo de monitorizar a personas que pensaban distinto. O, por ejemplo, compañeros suyos de otros medios. Al final usted trabaja como analista político dentro del Grupo Libertad Digital, pero, por ejemplo, Vito Quiles o Bertrand Dongo han sido expulsados del Congreso, que creo que no había pasado nunca en la historia, ¿no? No, nunca. ¿Estamos realmente en una democracia con libertad de expresión o no? No, cada vez, lo políticamente correcto está cada vez más metido en la sociedad y especialmente desde la política. El gobierno de Pedro Sánchez no cree en la libertad de expresión, no cree en la prensa libre, por eso ataca a los periodistas, por eso ataca e insulta a los medios de comunicación que no le bailan el agua. Y además hay algo es algo terrible, porque lo que están haciendo Vito Quiles y Ndongo lo hacían hace años en un programa que se llamaba Caiga quien caiga y que lo hacía el Wyoming. Que, por cierto, creo que imitaron, por eso fue una fórmula de Argentina, de lo del periodista un poco incómodo, ¿no? Sí, Que se las preguntas mete. incómodas que se meten. Sí, o sea, tal. Un poco desvergonzado. Bueno, pues esa fórmula lo aplica Caiga quien caiga, pero lo aplica, por eso la izquierda no dijo nada, lo aplica contra gobiernos del Partido Popular. Después, en cuanto empezó a gobernar la izquierda, el programa decayó. Bueno, pues lo que sucede ahora con Vito Quiles Ndongo es un caiga quien caiga de derechas. Bueno, ¿y qué problema hay? También está Canal Red, que hace exactamente lo mismo con sus periodistas, metiéndole el micrófono y haciendo preguntas incómodas a diputados, senadores y políticos de derechas, ¿no? Por lo tanto, en eso consiste el juego democrático, en eso consiste la libertad de prensa, en eso consiste la libertad de expresión. Pero este gobierno no le gusta la libertad de expresión y el principal, digamos que los principales altavoces de libertad de expresión que existe ahora, a diferencia de los más media, de los grandes medios de comunicación, las principales vías de comunicación que existan en la actualidad, gracias a la revolución tecnológica e Internet, son las redes sociales. La gente ya no se informa a través de medios tradicionales como la televisión. La gente, especialmente los más jóvenes, ven YouTube o ven TikTok o se informan a través de redes sociales como Twitter. ¿Y cuál es el problema? Que eso no lo controla el régimen. Entonces ahí surge una vez más la intención del gobierno de intentar limitar ese tipo de campos que ahora mismo existe libertad de expresión, al menos mucha más libertad de expresión que los medios tradicionales. Gracias, entre otros, a grandes empresarios como Elon Musk. Elon Musk es un gran defensor de la libertad de expresión. Por eso compra Twitter, ¿no? Claro, porque se rascó el bolsillo y vaya rasque, 40.000 millones de dólares que se gastó para comprar Twitter precisamente porque veía que los dueños de Twitter estaban censurando por cuestiones ideológicas a muchos usuarios de Twitter. Y ahora existe libertad de expresión total en las redes sociales. ¿Y por qué el gobierno tiene tanto interés en censurar las redes sociales? Como, por ejemplo, también ha anunciado un socialista como Keir Starmer, primer ministro laborista en Reino Unido, que por cierto ya está de salida porque ha anunciado su dimisión, porque no controlan el relato. Porque están perdiendo la batalla de las ideas en ese ámbito, en el ámbito tecnológico. Ahora las elecciones ya no se ganan, como se ganaban antes, controlando 4 periódicos, 3 televisiones y un par de radios para lanzar tu mensaje. Eso ya no tiene fruto, ya no tiene los resultados que tenía antes. Donald Trump ganó las últimas elecciones haciendo campaña en podcast y en redes sociales. Totalmente. Milei es un gran fenómeno de la política que nació en el mundo de Internet. De hecho, a Milei le vacilaban en las televisiones. Era él contra 11. Y al final terminó siendo presidente efectivamente. Y luego se convirtió en viral en sus intervenciones en televisión, etcétera, pero a través de las redes sociales. Entonces, ¿cuál es la tentación que tiene
que tienen los liberticidas, los enemigos de la libertad, todo aquello que no pueda controlar tiene que ser censurado. De ahí precisamente que el objetivo del gobierno, a imagen y semejanza de lo que ha sucedido en Reino Unido por parte de los laboristas, sea censurar las redes sociales bajo el pretexto, bajo la excusa, porque siempre hay que poner una excusa, un argumento para justificarlo, en teoría buenista que compartiríamos todos, que es defender a los más jóvenes. Pero claro, con ese pretexto lo que pretenden es obligarnos a tener que identificarnos a todos los españoles, sean jóvenes o no, sean mayores de edad o no, para poder utilizar una red social. En el momento en el que tú te tienes que identificar con un DNI, con una cuenta bancaria, se produce un fenómeno que es la autocensura, porque evidentemente tú a lo mejor te cortas. Y si luego existe, como existe en España, en el Código Penal, algo que se llama delito de odio, por el cual tú tampoco vas a poder emitir libremente tus opiniones bajo el riesgo de que te acusen de xenofobia o de ataques al presidente del gobierno, como le ha sucedido ahora al portero de un club de fútbol de Sabadell, que dijo simplemente en medio de una celebración: si yo os digo Pedro Sánchez, ¿vosotros qué decís? Hijo de puta. Es el gran himno nacional. Ahora es Pedro Sánchez, hijo de puta. ¿Qué pasa? ¿Que no se puede insultar al presidente? La gente no es libre ahora tampoco de decir lo que quiera, ¿no? Bueno, pues hasta eso se quiere... Eso no se puede en Corea del Norte. Bueno, es que solo pueden insultar ellos. Es que es alucinante. Entonces... Este es el gran problema. No creen en la libertad de prensa, no creen en la libertad de expresión, pero bueno, es que en general el socialismo no cree en la libertad. Totalmente de acuerdo. Y aparte, los números 2 y número 3 de Pedro Sánchez, todos han terminado siendo imputados o básicamente están... Siempre dicen, ¿no?, que al final cuando hay 4 manzanas y 3 está podrida... Igual es el cesto el que está podrido, ¿no? Sí. Pero bueno, volviendo al tema de lo que comentamos, al caso, para mí es impresionante el tema de la corrupción, porque lo he vivido en Argentina y en los países latinoamericanos. ¿Cree que vamos a tener o vamos a poder ver que Pedro, que en este caso Zapatero, se convierta en el primer presidente de la democracia o expresidente de la democracia que termine preso? ¿O cree que no lo vamos a ver? Yo creo que sí. Yo, sinceramente, creo que sí. A poco que sigan funcionando la justicia como está funcionando, que mantenga su independencia, a pesar de que el gobierno ha intentado acallarla, porque hay que recordar también que uno de los planes que tenía el gobierno para acabar con la independencia judicial es otorgarle la investigación, no a los jueces, sino a los fiscales, que dependen directamente del gobierno, o colonizar el Consejo General del Poder Judicial para controlar los nombramientos. Todo eso se ha impedido de momento, por lo tanto la justicia se mantiene como una de las pocas instituciones clave en España de la democracia independientes. Como digo, si sigue manteniendo su independencia, yo creo que es muy posible que Zapatero acabe en la cárcel. Lo que pasa es que es cierto que este tipo de investigaciones en la Audiencia Nacional tardan años. O sea, no estamos hablando de que va a haber juicio mañana. Posiblemente se prolongue durante bastantes años la investigación, pero yo creo que hay muchas posibilidades de que acabe en juicio. ¿Por qué? Porque no solo es el caso Plus Ultra. Eso es uno. Es que eso es la punta del iceberg. Es que se está hablando de que el señor Zapatero dirigía una presunta organización criminal de tráfico de influencias a nivel internacional, con conexiones en Venezuela y con conexiones en China para comerciar con petróleo, con oro y con materias primas. Estamos hablando de que ahora se habla del rescate Plus Ultra, que fueron 53 millones de euros por los cuales Zapatero y su equipo cobraron presuntamente el 1,5%, unos 500.000 euros. Vale, muy bien. Pero es que por cada petrolero que salía de Venezuela rumbo a China, tenía que pasar por Zapatero, que según la investigación era el nexo corruptor, el intermediario que facilitaba el tránsito de petróleo a través de Venezuela. Y por cada petrolero, la comisión, atención, era de $2 millones, porque cada petrolero normalmente llevaba de media unos 200 millones de dólares en petróleo. Bueno, pues parece ser que la trama se quedaba un porcentaje, no pequeño, también el 1%, pero el 1% de 200 kilos pues son 2 millones de dólares. Por lo tanto, estamos hablando de una trama con muchas conexiones, con indicios muy, pero que muy sustanciales, y yo creo que tiene difícil defensa. Y la prueba de que tiene difícil defensa
es que Zapatero no está intentando demostrar su inocencia. Zapatero ha contratado a uno de los mejores abogados procesalistas de España con la única intención de anular las pruebas para que el juicio o la investigación se archive, para que la instrucción se archive y no llegue a juicio. Bueno, pues a poco que el juez Calama, que yo creo que es muy buen juez, haga las cosas bien, posiblemente no podrá anular ninguno de los indicios y Zapatero, con suerte, acabará ante los tribunales como acusado. Y si Zapatero se sienta en el banquillo, es muy probable que Zapatero acabe en la cárcel. ¿Solo? Hombre, para organizar una trama de estas características necesitas a muchos colaboradores. Además, hay un dato muy importante. La sentencia tan importante de Ábalos, Koldo y Aldama, y por eso están furiosos, rabiosos, el gobierno y toda la izquierda, lo más relevante no es la condena en sí a Ábalos y Koldo, siendo muy relevante, que es lo más importante. Oye, que te condenen a 24 años de prisión por un caso de corrupción es la pena más alta que se ha aplicado en España hasta la fecha. Pero el mensaje que lanza el Tribunal Supremo es muy importante, porque a Aldama, que también ha sido condenado a 4 años y medio, le suspende la entrada en prisión. Y se la suspende porque valora de forma muy positiva que se haya arrepentido y que haya colaborado con la justicia. Esto es lo mismo que pasaba en Italia con la mafia. La justicia le perdonaba los delitos al arrepentido porque era la única forma de poder condenar a los jefes de la mafia. En el caso de Aldama ha sido así. ¿Y por qué están tan furioso la izquierda? Porque el mensaje del Tribunal Supremo es, oiga, los que estén implicados en casos de corrupción y quieran salvarse o quieran reducir sus penas, tienen que colaborar. Eso tiene premio. Y hay un señor que se llama Julio Martínez, el socio, el amigo, el amiguísimo de Zapatero, que es el que creó la consultora Análisis Relevante de Zapatero, el que intermediaba, el que ejercía de intermediario con Venezuela, con los empresarios. Es decir, que ahora se abre una ventana de oportunidad a que otros investigados por corrupción colaboren con la justicia. Y si Julito canta la traviata, Zapatero no tiene salvación. Y bueno, y veremos también qué va a pasar en el futuro con Pedro Sánchez cuando termine el mandato y se vea también todos los casos de corrupción en lo que le ha pegado muy de cerca. Bueno, es que esto es algo totalmente inédito. Resulta que Pedro Sánchez escoge a una mano derecha, que es Ábalos, a otra mano derecha, que es Santos Cerdán, a un tercero, que era amigo de ambos, que es Koldo García, se fue de ruta en un Peugeot que luego descubrimos hasta mintió en el Peugeot, no era un Peugeot, era un Mercedes. Se fue de ruta por toda España para recuperar la Secretaría General del PSOE en esas primarias contra Susana Díaz, y resulta que de los 4 que iban en el coche, 3, dos ya han sido juzgados y uno va a ser juzgado también y posiblemente condenado, 3 en casos de corrupción. Y él no sabía nada. Él no sabía nada. Es como el tema de las cloacas, que también me hace mucha gracia el argumento, ¿no? Es la primera vez en la historia en donde un grupo de personas, Santos Cerdán, su mano derecha, Leire Díez y algún otro, se ponen de acuerdo para salvar y defender al presidente del gobierno sin su conocimiento, jugándose años de cárcel, cometiendo ilegalidades. Esto es inédito. O sea, por amor al arte. Yo, por amor al máximo líder, al líder supremo, estoy dispuesto a correr el riesgo de que me encarcelen cometiendo ilegalidades y no lo sabe el presidente del gobierno. Esto no se lo cree nadie. No se cree nadie. Si has llegado hasta aquí, te invito a que te suscribas, que comentes, que le des al me gusta, mientras continuamos la conversación con Manuel. Manuel, también dejando un poco la parte de política y metiéndonos ya en temas económicos, al final, comentaba anteriormente, habiéndome leído tu libro y justamente también habiéndome leído el libro de Iván de España tiene solución, de hecho los dos estáis completamente de acuerdo con que ha habido que la época dorada española, en términos económicos, fue entre el 59 y el 74, más o menos. Sí. Fue cuando básicamente se abre la economía que hasta entonces había sido cerrada y demás. Por lo tanto, tenemos una primera conclusión que no se necesita libertad política para tener crecimiento económico. Eso sería un hecho, ¿no? Sí. En aquella época, cuando se consigue lo que es el milagro español,
no existía el IRPF, no existía el impuesto a sociedades y no existía el IVA. Hoy, sin lugar a duda, vivimos mejor a nivel de salud, a pesar de los políticos que tenemos en España. ¿Qué está pasando en España? Que habiendo pagando más impuestos, la gente cada vez vive peor en el sentido de que ya no puede alcanzar a tener una propiedad, no puede alcanzar a lo mejor a irse de vacaciones. ¿Qué es lo que está pasando en España para que la gente no deje de pagar impuestos y sin embargo el poder adquisitivo real de las familias se vea perjudicado en comparación con lo que pasó entre el 59 y el 74? Tiene mucho que ver con el crecimiento económico. España lleva estancada 20 años. En el año 2004, con la llegada de Zapatero al poder, comienza un periodo de declive político, económico, social e institucional que nos ha traído 20 años de estancamiento económico. Durante 20 años no hemos crecido. Prácticamente. Todos los países han sufrido en mayor o menor medida la crisis financiera del año 2008. Quebraron bancos, quebraron cajas de ahorro, quebraron promotoras, el precio de la vivienda se hundió, la gente se fue al paro, las empresas cerraron, recesión económica. Todo esto sucedió en Estados Unidos, en Canadá, en buena parte de Hispanoamérica, sucedió en Europa, sucedió en muchas partes del mundo. Pero no todos los países aplicaron las mismas recetas. Con Zapatero al frente aplicaron recetas tremendamente equivocadas. Dispararon el gasto público, dispararon los impuestos, ocultaron la porquería y los grandes errores de inversión que se habían cometido bajo la alfombra, impidieron que quebrara el sistema financiero, impidieron que quebrara y por lo tanto se saneara el sistema económico, las empresas afectadas como consecuencia de la burbuja. Es decir, se apostó por políticas más liberticidas, por políticas de más gasto público, de más control público, de más regulación, de más socialismo, en definitiva. Y esto es lo que marca la gran diferencia de por qué algunos países salieron fortalecidos de la crisis y otros, sin embargo, no. Es el caso de Portugal. Portugal fue intervenida por la Troika, por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, aplicaron reformas estructurales y ha salido reforzada de esa crisis. Lo mismo con Irlanda. Irlanda quebró su sistema financiero, pero en lugar de apostar por más socialismo, apostaron por más liberalismo. Ni siquiera tocaron el impuesto de sociedades. En el caso de Irlanda, el Estado estaba quebrado debido a la quiebra del sistema financiero y no subieron el impuesto de sociedades a pesar de que se lo exigían. Por lo tanto, apostaron por más libertad, al igual que los países bálticos, etc. En España no. En España apostamos pues, por la misma receta que siguieron países como Francia o como Grecia, que acabó quebrando. Apostamos por mucho más gasto público, muchos más impuestos y más intervencionismo público. Y eso en última instancia se ha traducido en estancamiento económico. Es algo parecido a lo que sucedió en Argentina. Argentina no se convirtió en un país pobre del día a la noche. Tardó muchos años. Era un país tremendamente rico y poco a poco se fue empobreciendo hasta convertirse en un país pues pobre en ese sentido, ¿no? Pues en el caso de España estamos viviendo algo similar. No es un shock en el que la economía se vaya a cero de golpe, como sucedió en el año 2008, sino que durante 20 años hemos tenido crisis económicas graves como la del año 2008-2009 o como la del coronavirus en el año 2020, donde también hubo recesión, pero durante toda esta etapa, esos 20 años, si tú mides el crecimiento económico per cápita por la población, por habitante, prácticamente no hemos crecido, mientras que otros países europeos sí. Por lo tanto, nos estamos empobreciendo. Y concretamente en los últimos 5 o 6 años desde la pandemia, pues con más razón, porque los salarios en España crecen por debajo de lo que crece la inflación. Por lo tanto, cada vez somos más pobres. Es decir, perdemos poder adquisitivo. Y esto se traduce en que mucha gente llega con dificultades a fin de mes o que no tiene ni siquiera ahorro suficiente para afrontar un imprevisto. Y a todo ello se le sume, que es justo lo que estás comentando tú, bueno, pero ¿y cómo es posible que paguemos más impuestos que nunca y, sin embargo, los servicios públicos funcionan peor que nunca? Sanidad, educación, transporte. Bueno, esto tiene que ver mucho con la ineficiencia del sector público. Efectivamente, nunca hemos pagado tantos impuestos como ahora. De hecho, el Estado nos quita más del 50% de lo que ganamos entre impuestos sobre la renta, el IVA y cotizaciones sociales y el impuesto a bienes inmuebles, los que sean propietarios, impuestos especiales. Entre estos impuestos, el 54% del sueldo medio de un trabajador. No estamos hablando de rentas altas, sino de un trabajador. Y sin embargo, el Estado recauda más que nunca, gasta más que nunca y nada funciona.
Bueno, pues esto tiene mucho que ver con la eficiencia del sector público. Se despilfarra dinero público a las puertas en muchas cosas, como por ejemplo las paguitas que hemos comentado, la compra de votos, las pensiones también, que es la principal partida presupuestaria de España. Más de 200.000 millones de euros es al pago de pensiones, y en España se han subido de forma brutal, ligando las pensiones a la inflación, lo cual es una absoluta irresponsabilidad, también con la intención de comprar votos. Y sin embargo, no se ha invertido suficiente en la infraestructura del transporte porque, claro, la cuestión no es que tú tengas AVE. España es la segunda línea de AVE más larga de todo el mundo, tan solo superada por China. Sino que luego hay que mantenerlo. Esto es como si tú, Matías, te compras un chaletazo en una urbanización de lujo y tienes, oye, o porque te prestan el dinero y tienes los 3 millones para comprarte la gran mansión. Pero ¿tú sabes los gastos que tiene esa mansión? Solo encender la calefacción son miles de euros al mes. Luego el jardinero, ten la piscina en condiciones, la comunidad, el seguro. Es decir, una serie de gastos que conlleva eso. Tener línea de AVE supone una serie de gastos de mantenimiento, que es lo que ha hecho el gobierno, tanto el anterior como el actual. No invertir en mantenimiento. No se ha desplomado la inversión pública, porque la inversión pública, invertir en infraestructuras, no renta electoralmente tanto como repartir paguitas o subir el sueldo a los funcionarios o aumentar el número de empleados públicos o incrementar las pensiones. Y como no renta tanto, lo que hacen los malos políticos es reducir la inversión pública mientras se aumenta el gasto corriente. Pero eso luego tiene consecuencias, como los fallos en infraestructuras, como los accidentes de tren, como la falta de puntualidad. Tiene también consecuencias en la salud pública, en la sanidad pública, porque las listas de espera están en máximos históricos. Tiene consecuencias en la calidad de la educación. Pero bueno, también hay que ir un poquito más allá del debate, ¿no? En el sentido de que yo, para empezar, me pregunto por qué tenemos que financiar una sanidad pública y una educación pública de forma obligatoria, porque lo lógico sería que nos dejaran escoger libremente, como le sucede a los funcionarios, que pueden escoger entre o sanidad pública o sanidad privada, y que allá cada cual escoja libremente y financie esa sanidad. Aquí no, aquí estamos obligados a financiar ambas. Y esto es tremendamente injusto, porque resulta que pagamos con impuestos, financiamos con impuestos la sanidad pública, la educación pública, pero luego a la hora de la verdad resulta que tienes un problema y no te dan cita con el especialista, no te dan cita para que te operen, hay listas de espera en máximos históricos y te tienes que contratar un seguro privado para poder ser atendido. O sea, lo cual es un doble pago. Y lo mismo sucede con la educación. Financias la educación pública, pero luego no hay plazas en la guardería. De hecho, te cuento una anécdota. Hace un par de semanas, meses atrás, que estuvimos de vacaciones con mi esposa en Sanabria y demás, justo había puesto por error Televisión Española. Y justo encontré un momento, y aparte, no sé si le pasa a la gente, pero cada vez que pongo Televisión Española me termino enfadando por error, o sea, lo termino apagando, ¿no? Porque decían que el problema de la sanidad pública venía por los seguros privados. Es todo lo contrario, menos mal que hay seguros privados. Si no estaríamos, directamente no habría operaciones. Además hay que tener en cuenta que en los últimos años ha aumentado la población en España más de 3 millones de personas. Por lo tanto, si no inviertes, o sea, si no incrementas también la inversión en ese tipo de servicios, absolutamente acaba en colapso. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Ya no es que no funcionen los servicios públicos, es que están colapsados. ¿Sabes en qué se invirtió? ¿En qué? En funcionarios públicos. En empleados públicos. Un 30% de crecimiento del 2005 a 2025. Pasamos de 2.3 millones a 3 millones de funcionarios públicos. ¿Qué puedes decirme al respecto? Para empezar, ¿por qué tiene que existir la figura del funcionario? ¿Porque una persona que es funcionaria no se le puede despedir? Para mí eso no tiene sentido. Es decir, en otros muchos países del mundo existe la figura del empleado público. El empleado público se le contrata con contrato indefinido, pero si no cumple sus labores, a la calle. Y en España es imposible expulsar a un funcionario. Incluso hay casos paradigmáticos, ¿no? Funcionarios que no van a trabajar durante años cobrando su sueldo puntualmente. O que no saben a qué se dedican. O que no saben a qué se dedican, o que ahora teletrabajan. O sea, si antes no trabajaban muchos de ellos, hay funcionarios que trabajan, pero hay otros muchos que no. ¿Pero por qué? Una vez más, los incentivos perversos. Porque no trabajar no te supone ningún coste. Es decir, no tiene ningún tipo de factura, no tiene ningún tipo de consecuencia. No se va a traducir en una reducción de sueldo, no se va a traducir en la eliminación de vacaciones, no se va a traducir en un despido, no se va a traducir en nada.
o una suspensión, al menos suspensión temporal de empleo y sueldo, en nada. ¿No trabajas? Da igual. Pero entonces el incentivo a no trabajar es enorme. Entonces ahora se les concede el teletrabajo. Esto fue una de las muchas consecuencias negativas que tuvo la pandemia. En el año 2020 nos encerraron en casa, nos enviaron a todos a nuestra casa y en las empresas privadas y en el sector público se implantó el teletrabajo. Pero ¿qué ha pasado después de la pandemia? Que muchas empresas privadas, algunas han dicho, bueno, esto del teletrabajo 100% no compensa. ¡Hala! De vuelta al curro. O, vale, teletrabajo pero mixto. Y en la administración pública los mandaron a su casa y muchos de ellos no han vuelto. O han establecido 3 días de teletrabajo en oficina. Pero Como claro, si fuera una empresa privada. como si fuese una empresa privada. Pero vamos a ver si eso está más que demostrado, que el coste de cualquier servicio público en manos de funcionarios es muchísimo más alto que en el sector privado. ¿Por qué? Una vez más, los incentivos. Porque si a ti no te despiden en caso de que no hagas tu trabajo o ni siquiera te reduzcan el sueldo, el incentivo a no trabajar es enorme. Por lo tanto, esto está más que demostrado. El trabajo que hace una persona en el sector privado la hacen 3 en el sector público. Esto es así. Es decir, nos podríamos ahorrar la mitad de los empleados públicos para hacer ese mismo trabajo, pero como son empleados públicos tenemos este problema. Entonces yo, para reformar eso, empezaría por ¿y por qué no privatizamos servicios públicos? ¿Por qué la educación tiene que ser únicamente pública? ¿Tiene que proveerla el Estado? ¿Por qué la sanidad la tiene que proveer el Estado? En otros muchos países funciona de forma diferente. En Holanda, por ejemplo, existe sanidad pública o un sistema público de salud, pero no es provisto por el Estado. El Estado no es el proveedor, no hay funcionarios. Lo que hacen es, usted tiene la obligación, residente en Holanda, tiene la obligación de tener un seguro sanitario. Escoja. Hay esta amplia abanico de seguros sanitarios. Escoja. Y si usted no tiene recursos, le financio yo, el Estado te paga un mínimo para que tengas cobertura sanitaria. Y el resto, ¿qué quieres? No, es que yo cuando nazca mi hijo quiero habitación individual. Pues se lo paga usted. Es decir, yo le cubro un mínimo. Y a partir de ahí, los extras de su parte. Y siempre con seguros privados. Oye, el sistema holandés es el sistema sanitario mejor valorado del mundo, el que tiene la mejor calidad. No, y aparte acabas de tirar una idea bestial que es el de financia la demanda, no la oferta. Bueno, Por claro. lo tanto, luego entran a competir a ofrecer servicios de mejor precio y calidad. Y con empresas privadas, con que empresas lógicamente van a cuidar que sus trabajadores trabajen bien, que cumplan sus horarios laborales, pero esto mismo sucede con los servicios externalizados en sanidad. Hay un modelo mixto, como sucede en Madrid o en otras comunidades autónomas, donde la titularidad del hospital, el hospital es público, pero la gestión la lleva una empresa privada. Oye, qué casualidad. Resulta que el coste en estos hospitales que están externalizados y que se gestionan por empresas privadas, el coste es mucho más bajo que un hospital gestionado por el sector público, y la calidad, la opinión de los pacientes, de los clientes, es mayor. Pues, ¿por qué no los tendemos? Manuel, hace un rato hablabas de 2 conceptos que están intrínsecamente relacionados. Lo comentaste en momentos distintos, pero al final no dejan de estar unidos, que es inflación y pobreza. Del 2021 al 2025 en España, según el Instituto Nacional de Estadística, ha arrojado lo que es un incremento de la inflación, situándose en una inflación acumulada de en torno al 23% en estos años. Según Milei, que es alumno del profesor Huerta de Soto, dice que la inflación se debe únicamente a un efecto principalmente monetario. ¿Cuáles son las razones que están por detrás en el caso de España, que la inflación esté desbocada y que nadie está hablando de esto? Todo tiene su origen fundamentalmente en la pandemia. En el año 2020 muchos gobiernos se lanzan a gastar de forma brutal para combatir la crisis sanitaria, con todas las consecuencias que tiene. Pero hay algunos países, una vez más, todos atraviesan el mismo problema, pero los países aplican recetas diferentes. En España disparamos el gasto público como nunca desde la crisis financiera. Y ese incremento de gasto público se traduce en déficit público creciente, se traduce en más deuda pública. De hecho, la deuda pública en España sigue marcando récord histórico por encima del 100%, y ese incremento de gasto se acaba traduciendo en una inflación. Pero es que, claro, además estamos en la zona euro y también existe un efecto puramente monetario. El Banco Central Europeo aplica políticas expansivas de tipos reducidos también para hacer frente a la recesión, compra de activos, es decir, políticas expansivas
que se traduce entre las políticas expansivas a nivel monetario del Banco Central, sumada a los estímulos fiscales de incremento de gasto público por parte del gobierno, generan inflación. Pero es que a ello se le suma, en última instancia, un problema relacionado con las materias primas, con los hidrocarburos, con la crisis energética. No se invierte lo suficiente en la producción de petróleo, no se invierte lo suficiente en gas, y con el estallido de la crisis, de la guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, se produce un estrangulamiento en el caso del gas que encarece la materia prima, encarece por lo tanto la energía, y como tampoco se invirtió suficiente en la producción de petróleo como consecuencia de las políticas verdes. Claro, el petróleo es malísimo, los hidrocarburos son malísimos. Claro, son malísimos hasta que te faltan. Y cuando te faltan, eres consciente de lo importante que son los hidrocarburos. La falta de inversión en la producción de hidrocarburos se ha traducido en un cuello de botella que también aumentó el precio del petróleo. Por lo tanto, se sumó todo. La inflación en España es consecuencia, como siempre, de un efecto monetario, que es fruto a su vez del incremento desmedido del gasto público y de las políticas expansivas del Banco Central Europeo. En contexto de pandemia, que a ello se le suma posteriormente la crisis de energía. Una tormenta perfecta que se ha traducido en una inflación muy alta, en el caso de España, que otros países han llevado mejor, porque en otros países son más productivos, porque el salario no depende de lo que determina un político, sino que depende de la productividad. Si una economía es productiva, puede pagar salarios más altos. En el caso de España, nuestra productividad es mucho más baja, y por lo tanto nuestros sueldos son más bajos y el sueldo crece por debajo de la inflación, y esto se traduce en empobrecimiento. Y menos mal que no tenemos las pesetas. Bueno, si tuviéramos las Si tuviéramos pesetas, estaríamos... habríamos acabado con hiperinflación, como acabó, por desgracia, Argentina bajo los gobiernos de los Kirchner. Y nosotros al final hemos hecho hasta ahora 2 grandes módulos, nos queda el último, ¿vale? Para acabar. Que al final hemos hablado un poco de historia reciente y hemos hablado de política, hemos hablado, bueno, de diferentes temas que hoy están en todos los periódicos. En este segundo bloque nos hemos hablado más de la parte económica. No hemos entrado en detalle, pero podríamos estar aquí hablando de pensiones, sistemas rotos, hablamos de vivienda que está completamente rota y demás. Vamos a hablar de futuro y hablemos de esperanza. Hablemos de futuro y todo aparenta, a priori, que habrá un cambio de ciclo político. También pasaba en 2023 y no pasó, pero bueno, esperemos que ahora que la gente haya aprendido, ¿no? Ahora, con este cambio de ciclo político, tú que eres una persona liberal en la parte de vista económica y demás, aparte has estudiado en la escuela austríaca, no sé si existe realmente algún movimiento político hoy en España que tenga las agallas de aplicar los cambios estructurales que requiere España. Porque, ¿qué es la alternativa al PSOE? Partido Popular, Vox. Yo siempre digo que el PP son socialistas de buenos modales, el Vox es extremadamente estatista, cuando realmente aquí hay que pasar la tijera, recortar gasto público, recortar funcionariado, bajar la parte de los impuestos en una fase 2, no en una fase inicial. ¿Cuál es el panorama futuro? El panorama futuro es, a ver, yo creo que va a mejorar, es decir, si hay un cambio de gobierno va a ser mucho mejor que lo que hay ahora, y eso ya va a suponer un punto de inflexión, porque a poco que se mejore la confianza en las instituciones y se hagan las cosas mínimamente bien, los españoles somos un gran pueblo y las empresas y trabajadores que hay en España pues resurgirán y este país volverá a crecer más o menos sobre bases sólidas. Pero sí es cierto que requerimos de reformas estructurales para que volvamos a ser un país rico, que está la clave del asunto. Ya no lo somos un país rico, somos un país pobre dentro del grupo de países ricos, pero ya no somos un país rico. Es que, claro, fíjate, la gran diferencia entre España y un país rico es que en España muchos españoles cobran 1.500, 1.600 euros al mes. Es cierto, después de que el Estado te haya robado otros 1.500 euros al mes, que esto la gente no lo sabe. No lo sabe. Pero es que en Suiza un trabajador haciendo el mismo trabajo cobra 5.500. Claro, la diferencia es sustancial. 5.500 en España lo cobra muy poca gente y allí lo cobra un camarero, un fisioterapeuta, un sanitario, es decir, muchísima gente cobra ese dinero. Por lo tanto, para volver a ser ricos necesitamos reformas estructurales. Yo no veo en el programa del Partido Popular ni en el programa de Vox reformas estructurales para llevar a cabo los cambios que requiere España a nivel de servicios públicos, a nivel de fiscalía. Porque está muy bien esto de vamos a bajar impuestos, pero de nada sirve bajar impuestos si no bajas el gasto público.
Y a mí no me vale con, no, el gasto político. Mira, no, el gasto político son peanuts, es decir, cacahuetes, es decir, la nada absoluta. No basta con recortar asesores, no basta con recortar, no, voy a eliminar este organismo y nos vamos a ahorrar 2 millones de euros. No, mire, el gasto público en España supera los 600.000 millones de euros cada año. Más de 200.000 solo son pensiones. Por lo tanto, hay un margen enorme para reducir el gasto público de forma sustancial. Y en muchas ocasiones, mediante simples incentivos correctos, no incentivos perversos. Por ejemplo, comentamos antes la figura del funcionario. Si yo ahora te planteo, vamos a eliminar los funcionarios, o sea, la figura del funcionario, que es yo consigo una plaza por oposición y tengo el puesto garantizado de por vida, eso difícilmente se va a poder eliminar. Pero sí se puede establecer una reforma por la cual yo establezca la posibilidad de que el funcionario pierda la plaza si no cumple con una serie de criterios de productividad, o si no va a trabajar, o si comete cualquier tipo de falta en su trabajo o en su horario laboral. Se le abre expediente y se le despide. Eso pondría a muchísimos funcionarios a trabajar, pero sin ningún género de dudas. Por lo tanto, es más una cuestión de pensar en reformas que logren grandes cambios. Te pongo otro ejemplo. En Madrid, que tiene competencia para ello, en Madrid hasta hace no muchos años era necesario solicitar una licencia de actividad para poder abrir una tienda. Bueno, pues la Comunidad de Madrid, que tiene competencia para ello, eliminó la licencia y lo sustituyó por una declaración responsable. Una declaración responsable no es como una licencia, en la que tú pides una licencia, un permiso y tienes que esperar a que la administración resuelva el permiso, que compruebe que esté todo en orden, que cumples todas las normas, la salida de emergencias, etc., que te podía tardar un año, año y medio en que te den la licencia. La declaración responsable no. La declaración responsable es, yo tengo todo en orden, empiezo a trabajar ya. Entonces te has ahorrado cantidad de papeleo, te has ahorrado cantidad de tiempo y cantidad de dinero. Pues algo tan sencillo como eso, eliminar la licencia y cambiarla por una declaración responsable, supone un cambio drástico en el ámbito del comercio. Bueno, pues se pueden aplicar muchísimas medidas en materia económica, en materia fiscal, en materia de gasto público, en materia de regulación, en materia de servicios públicos, para que este país vuelva a ser un país rico de nuevo. Pero, por un lado, no veo este tipo de ideas plasmadas en los programas electorales de PP y de Vox. Y, en segundo lugar, algo muy importante: voluntad política, liderazgo para llevar a cabo esas reformas que muchos políticos de forma equivocada piensan que son impopulares. Y yo digo todo lo contrario. Y la prueba es Milei. Milei aprobó medidas que teóricamente eran impopulares, sigue manteniendo el respaldo de la gente y, es más, ganó unas elecciones con algo tan impopular como la motosierra, como con un grito electoral como «aquí no hay plata». Que eso, en cualquier elección... Es muy cierto lo que decís. Lo que pasa es que Milei, yo lo he seguido muy de cerca, los 2 años antes de las elecciones, formó la sociedad. Y hoy la sociedad, yo lo que me encuentro en España, no mucha gente conoce bien lo que significa la inflación. Piensa que la máquina de hacer dinero, bueno, hay dinero, lo imprimimos y demás. Pero bueno, a mí me gustaría hacerte lo que es una última pregunta, porque como electorado, es decir, en el sentido que una persona que puede votar, no me siento identificado con ningún partido. Antes de que la gente me catalogue de un sitio. No, la verdad que no me siento. Y quiero resaltar nuevamente tu libro porque me ha abierto la mente. Gobiernos que tradicionalmente, o movimientos que tradicionalmente fueron catalogados de derecha, terminan siendo de izquierda. Y creo que hay que madurar, decir, oye, esto ya no va de derecha a izquierda, va de estatistas o liberales. Y hoy no encuentro ningún partido que no sean tibios como el Partido Popular y que no sean amantes del Estado como Vox. ¿Crees que hay un lugar para otro partido político? Sin duda. Claro que hay un lugar para otro partido político, para otro tipo de ideas, y la prueba de ello es que, oye, los partidos políticos no son perennes. Y fíjate, se han producido cambios drásticos en muchos países. El PSOE en Grecia ha desaparecido. El PSOE en Francia ha desaparecido. Han surgido nuevos partidos en lo que se denomina derecha alternativa. Dentro de la derecha alternativa, que puede ser el caso de Vox, hay un universo enorme
de partidos diferentes. Alternativa por Alemania no es lo mismo que Vox en España. El partido de Meloni no es lo mismo que el partido de derecha que existe en Holanda. Es decir, están surgiendo nuevos movimientos. O el caso de Milei en Argentina, el caso de Bukele en El Salvador. Ha ganado la derecha también en Colombia. Cada uno tiene sus particularidades y son nuevas fuerzas políticas, con nuevas ideas. Y yo estoy muy de acuerdo contigo en que se abre una ventana de oportunidad muy importante porque durante 40 años los liberal conservadores hemos estado huérfanos a nivel internacional. Los últimos grandes líderes liberal conservadores que han existido en el mundo, yo diría que son Margaret Thatcher en Reino Unido, Ronald Reagan en Estados Unidos y el Papa Juan Pablo II, que fue el gran otro de los grandes azotes del comunismo, ¿no? Si se puede catalogar como líder político, que era más bien un líder espiritual. Desde entonces, no la derecha tradicional, por así decir, entendida como liberal conservadora de verdad, ha estado huérfana de líderes. Y sin embargo, ahora se da un contexto totalmente diferente, porque han surgido muchos y muy variados. Y esto es algo muy importante. En Hispanoamérica, tú ves el mapa político de hace 4 años y lo comparas con el de ahora. Hispanoamérica era roja, pero roja como el infierno. No solo se salvaba Paraguay y Uruguay, que ahora ha vuelto para atrás. Paraguay y Uruguay eran los únicos países que no tenían gobiernos de derechas y eran tibios, por así decir. Y ahora ves el mapa y bueno, queda Brasil y queda México, que son grandes países, pero el resto están transitando hacia la derecha. Por lo tanto, yo veo una ventana de oportunidad muy clara para el surgimiento de nuevos líderes y, como siempre digo, España, por desgracia, suele llegar tarde a todo. Llegamos tarde a la revolución industrial, llegamos tarde a la democracia, llegamos tarde a la Unión Europea, llegamos tarde a la revolución digital. Pero lo bueno es que llegamos. Así que yo creo que ese tipo de nuevos movimientos que se están gestando y que ya se están reflejando claramente en otras partes del mundo, tarde o temprano también surgirán en España. Manuel, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar contigo. La verdad que es una enciclopedia abierta. Vuelvo a abogar porque estos libros estén en bachillerato. Bueno, muchas gracias. Universidad, así que nada, ha sido un placer estar con usted y le agradezco su tiempo. Muchas gracias. Un auténtico placer, Matías. Muchísimas gracias. Espero que te haya gustado este episodio con Manuel Llamas. No olvides de comprar el libro. En la descripción vas a poder ver eso que es el enlace. Te invito a suscribirte si no lo has hecho, comentar, compartir y nos vemos en la próxima entrega. Hasta la próxima.